¿Cuál es la cosa más espeluznante que encontraste en un bosque? Hace unos 20 años, estuve destinado en una base naval poco conocida en la península de Kitsap, realizando tareas de guardia. Algunos de los puestos estaban en el bosque, y cada uno de los puntos de esa área limitada, incluidos los frentes marítimos, tenía su propia historia. Viví muchas cosas extrañas mientras estuve allí, pero dos se destacan como las peores. Primera experiencia, había una vieja cabaña abandonada, un puente que no llevaba a ninguna parte y una lápida con fechas de la época de la guerra civil que todos conocían y trataban de encontrar. Durante las patrullas, nos uníamos con otras unidades y caminábamos por el bosque por la noche buscando estos lugares como si fuera un rito de iniciación. La primera vez que fui a buscar el puente éramos 4. Solo 2 de nosotros teníamos visión nocturna, el punto de avanzada y el retaguardia. Los 2 del medio íbamos prácticamente a ciegas, tratando de mantener el ritmo. Recuerdo que choqué contra el punto de avanzada, que se había detenido en medio del sendero. Justo cuando iba a preguntar qué pasaba, el tipo detrás de mí chocó contra mí. Mientras él maldecía y el retaguardia trataba de pasar para ver por qué nos habíamos detenido, el punto de avanzada comenzó a decirnos que hiciéramos silencio. Estaba congelado, mirando fijamente al frente, cuando escuchamos un grito que, como acordamos después, resonó en nuestras cavidades torácicas y casi nos dejó sin aliento. Era como estar junto a un altavoz en un concierto y duró lo que pareció una eternidad. Cuando se detuvo, hubo un momento de silencio absoluto y, de repente, escuchamos algo enorme derribando árboles mientras se dirigía hacia nosotros. En algún momento, sin recordar exactamente cómo, todos terminamos arrodillados. Luego nos levantamos y nos empujamos unos a otros para correr de vuelta por el sendero. Solo habíamos avanzado 2 kilómetros, pero pareció una eternidad llegar al vehículo militar. El ruido se detuvo justo cuando llegamos. Cuando regresamos al puesto de guardia, acordamos no hablar de eso con nadie. Eventualmente encontramos todos los puntos de referencia, incluyendo una jaula para animales grande que parecía tener unos 100 años. Sin embargo, nunca logramos que el punto de avanzada nos dijera por qué se detuvo en el sendero. Segunda experiencia, esto ocurrió en una parte diferente de la base, cerca del frente marítimo. Había unos muelles con acceso controlado y pequeñas casetas de guardia en las puertas. Esa noche estaba en patrullas móviles y mi compañero conducía. Estábamos en una de las casetas, mirando hacia la colina en dirección opuesta al agua, charlando con los guardias de la puerta, cuando hubo un momento de silencio en la conversación. Mi compañero de repente dijo, ¿qué demonios es eso?, señalando hacia la línea de árboles en la cima de la colina. Todos miramos y vimos una luz justo debajo de las copas de los árboles. La luz se elevó y vimos 2 luces blancas grandes al frente y 2 luces rojas más pequeñas a los lados, formando un rombo. La luz bajó por debajo de los árboles y nos quedamos en silencio por un momento hasta que uno de los guardias de la puerta preguntó si íbamos a investigar. Así que subimos rápidamente hacia la línea de árboles donde pensamos que estaba, pero nos encontramos con un equipo de otra rama militar asignada a la base, enviado por la estación de radar que monitorea el espacio aéreo. Inicialmente, nos desafiamos mutuamente para saber qué hacía cada grupo allí. Cuando nos dimos cuenta de que estábamos buscando lo mismo, unimos fuerzas y registramos el área juntos. Nunca encontramos nada, pero nuestros informes de esa noche fueron tomados al día siguiente por personas vestidas de civil y eliminados de los registros. Fue algo muy extraño. Esto ocurrió unos 15 años antes de que los drones fueran comunes, y aunque cuando comenzaron a ser populares pensé que quizás era lo que vimos, todavía no estoy seguro. Soy un amante del senderismo y la naturaleza. Tengo un par de historias. Una reciente ocurrió en un sendero bastante popular y bien cuidado en el norte de Wisconsin. Visitaba ese sendero con frecuencia a principios de mis 20 años. Tenía varios circuitos que iban desde poco más de 1.6 kilómetros hasta algunos que llegaban a casi 11 o 12 kilómetros. Un año noté que alguien o algún grupo comenzó a colocar efigies hechas de huesos de animales a lo largo de varios senderos. Estos huesos estaban limpios y blanqueados, completamente blancos y sin manchas. Todo comenzó con pequeños huesos insertados en árboles podridos y troncos. Luego empecé a encontrar huesos atados con cuerdas formando símbolos extraños, colgados de los árboles justo fuera del sendero, generalmente a una altura superior a la de los ojos. Más tarde, empecé a encontrar extremidades completas de ciervos metidas en huecos de árboles o entre rocas, todavía con rojo, pero extrañamente evitadas por insectos. Finalmente, encontré montones de extremidades, presumiblemente de ciervos, simplemente descansando sobre una roca fuera del sendero, cubiertos con restos del bosque pero, de manera extraña, sin ser consumidos por animales ni insectos. Estoy seguro de que fue alguien haciendo bromas o algo relacionado con la brujería.
Pero lo extraño es que caminaba por ese sendero varias veces a la semana, a cualquier hora del día, desde la noche hasta el mediodía, con lluvia, solo nieve, y nunca había nadie colgando o arreglando esas cosas. Otra vez, cuando tenía unos 17 años, estaba haciendo senderismo de mochilero en el norte de Minnesota con 2 amigos durante un viaje de una semana. En el segundo día de nuestra aventura, poco después de comenzar la caminata del día, nos cruzamos con un hombre con un enorme perro lobo negro. Se detuvo a hablar con nosotros brevemente. Me dio la impresión de ser un exmarine o policía, pero algo en él y su perro me hizo sentir incómodo. El perro no dejaba de gemir y mirar hacia el sendero detrás de ellos, y el hombre parecía nervioso y ansioso por irse. Noté que llevaba una pistola en un cinturón, lo cual no me molestó en absoluto, pero lo que sí me perturbó fue que parecía estar en guardia a pesar de tener un arma. Nos dijo que había notado a un hombre de mediana edad caminando fuera del sendero esa mañana con una chaqueta verde oscuro y que le había dado malas vibras. Más tarde ese día, los tres notamos una figura con una chaqueta verde oscuro que rápidamente se apartó del sendero mientras caminábamos por un tramo largo y recto, al mirar hacia atrás. Durante los siguientes 2 días, pensamos que lo veíamos constantemente detrás de nosotros y creímos escuchar pasos en nuestro campamento por la noche. Tomábamos descansos para ir al baño juntos, nunca íbamos a ningún lado solos, y eso realmente arruinó la vibra de una caminata ya de por sí lluviosa y fangosa. Cada noche nos quedábamos dormidos húmedos, agarrando cuchillos, spray para osos y palas, como si estuviéramos a punto de enfrentarnos a una batalla. En el tercer día de paranoia, llegamos a un campamento lleno de chicas universitarias, todas ruidosas, emocionadas y simultáneamente asustadas del bosque. Pensamos que compartir el campamento sería bueno para la seguridad. Les advertimos sobre el hombre que habíamos estado viendo y su actitud cambió de repente. Nos dijeron que llevaban días caminando desde la dirección opuesta y se habían encontrado con una pareja casada que les advirtió sobre el mismo tipo. Pensamos que estaríamos seguros con ellas, pero esa noche nos despertó un grito y todo fue caos. Algo salió corriendo hacia el bosque y algunas de las personas más valientes de nuestro campamento salieron de sus tiendas con linternas. Resultó que alguien había intentado abrir una de las tiendas solitarias en el borde del campamento, y la chica dentro se despertó al sentir una figura agachada medio dentro de su tienda. Lo pateó, lo golpeó, y el intruso salió corriendo. Algunas chicas se pusieron frenéticas. Decidí reunir a algunas personas para encender una fogata, lo cual fue casi imposible con la madera mojada, pero por suerte encontré corteza de abedul podrido para usar como yesca, y algunas personas se unieron a mí para vigilar hasta la mañana. Se suponía que debíamos quedar nosotros 3 días en la caminata, pero decidimos abandonarla después de eso y llamamos a alguien para que nos recogiera en un sendero diferente. Después de eso, ya no disfruté mucho el senderismo, siempre sintiendo una sobrecogedora paranoia de que alguien en el bosque me estaba observando. Mi última historia para este post, estaba haciendo senderismo solo en Michigan cuando tenía alrededor de 24 años. Era un bosque antiguo, una región realmente hermosa. La caminata fue bonita pero bastante mundana y sin incidentes. Conseguí una pistola para defensa personal después de la experiencia en Minnesota. Se suponía que sería un viaje de 2 noches a través de un circuito de 19 kilómetros de terreno bastante empinado y montañoso. En mi primera noche, a 6 kilómetros de la caminata, llegué a mi campamento en el fondo de un valle. Estaba extrañamente tranquilo y quieto, sin viento y extremadamente frío para la temporada. Se suponía que debía haber un arroyo corriendo por el valle, pero estaba seco, así que no tenía suficiente agua para una buena cena y terminé comiendo snacks y preservando mi agua para el día siguiente. Simplemente no podía dormir esa noche. Era la primera vez que hacía mochilero solo y me sentía vulnerable. Estaba a unos 20 metros del sendero. Era tan tranquilo y silencioso que podía escuchar animales al azar moviéndose y el zumbido constante de los insectos. Estaba acostado allí durante lo que parecían horas cuando de repente me di cuenta de que no había ningún sonido, ni animales, ni insectos, como si el mundo hubiera sido silenciado. Entonces me di cuenta de que el suelo había comenzado a vibrar, muy suavemente. Me incorporé y sonaba como si un gran grupo de personas estuviera marchando, el tambor familiar de botas sobre tierra compacta en un sendero, pero eran docenas y docenas de pares de pies. Y las voces. Al principio sonaban como susurros, y luego como una cafetería llena de gente hablando. Se podían distinguir las voces, pero no se entendía una sola palabra. Pensé que estaba volviéndome loco, pero incluso pude ver mi botella de agua vibrando con las pisadas. Se acercaron más y las voces se hicieron más fuertes, pero aún no podía entender nada. Miré mi teléfono y eran las 2 de la mañana. Mi corazón estaba latiendo rápido. ¿Qué podían estar haciendo tantas personas ahí afuera en la oscuridad? Aunque el cielo iluminado por la luna se veía a través de los árboles, no había linternas ni lámparas. Sonaba como si 100 personas estuvieran pasando.
Estaba temblando de miedo cuando de repente todo se detuvo. Mi corazón se congeló y sentí un nudo en la garganta. Sentí que me rodeaban 100 pares de ojos. Monté un cartucho en mi pistola, quité el seguro y me quedé allí acostado, sin atreverme a moverme. Esperé y esperé y esperé. Ni animales, ni insectos, ni viento. Y esperé. Entonces, algo explotó. Sentí que mi mundo entero estallaba. Una onda expansiva pasó por mi cuerpo y sacudió toda mi tienda. Pensé que había disparado mi arma, pero los 15 cartuchos seguían ahí. Mis oídos estaban zumbando. Sonaba como si un jet hubiera pasado, con un boom sónico y un rugido que se alejaba rápidamente. Estaba tan asustado que casi me hago encima. Salí de la tienda con mi linterna de 10.000 lúmenes y registré rápidamente el bosque alrededor de mi tienda. Luego hice mis necesidades justo afuera con la pistola en una mano y la linterna en la otra. Me sentía tan loco. Terminé, salté de nuevo dentro de la tienda, miré mi teléfono. Eran las 4 de la mañana, lloré un poco y me escondí en mi saco de dormir otra vez. Esperé hasta la mañana y terminé los últimos 13 kilómetros ese día sin dormir nada. No he vuelto a ser mochilero solo desde entonces. Mis amigos y yo estábamos caminando en Conyers, Georgia. Es una enorme roca, similar a Stone Mountain. Habíamos estado allí muchas veces para fumar la lechuga del diablo. Así que ahí estábamos, dando la vuelta a un rincón de pinos, y en ese claro donde normalmente nos sentamos, vemos a 12 soldados romanos del siglo I completamente armados y un tipo con pinta de hippie clavado en una cruz. Simplemente estaban ahí, toda la crucifixión. En los pocos momentos en que pensé que había perdido completamente la cabeza, el más grande de nuestro grupo dio un paso adelante y básicamente gritó: ¿qué carajo? Resulta que estos tipos eran fanáticos religiosos de una iglesia local bastante radical y estaban practicando una pasión, que es la representación de la crucifixión de Jesús. Rápidamente nos dimos cuenta de que estábamos claramente en desventaja numérica y desarmados, así que hicimos una retirada apresurada. Nunca olvidaré esos momentos de aparente locura. Nunca. Cuando era adolescente, vivía en un terreno que, de alguna manera, era propiedad colectiva. No sé los detalles. Estuvimos allí como inquilinos durante un par de años. A menudo invitaba a mis amigos, ya que podíamos usar ese terreno para escaparnos de la supervisión de nuestros padres. Cuando tenía unos 16 años, mis amigos y yo caminábamos por un sendero hacia nuestro lugar habitual cuando nos encontramos con un hombre extraño con un perro. El hombre estaba en el arroyo, a solo unos 300 metros de mi entrada, pero bien metido en el bosque. Sostenía lo que parecía ser una pequeña caja de metal dañada y nos explicó que había encontrado lo que, según él, eran restos humanos cremados dentro de la caja que dijo haber encontrado en el arroyo. El hombre tenía una vibra extraña y soltó una historia sobre ser un cuidador de terrenos, pero nunca lo había visto antes ni lo volví a ver después. Eso fue en el centro de Oregón. Otra vez, cuando era más joven, mis amigos y yo estábamos caminando y escuchamos el rugido de un puma cerca. Básicamente, tuvimos que darnos la vuelta de inmediato e ir en dirección contraria. Eso fue en el norte de California. Ya como adulto, mientras vivía en un vehículo recreacional en el bosque durante un tiempo, estaba acostado en la cama cuando algo grande aterrizó encima del vehículo, justo sobre la zona general de mi cama. Sacudió todo el vehículo y soltó un rugido escalofriante, como salido de un demonio. Me quedé acostado agarrando el cuchillo que tenía al lado de mi cama durante lo que parecieron horas. No pasó nada más. Sin pasos, nada. Eso fue en el centro de Tennessee. Estuve un tiempo en Okinawa, Japón, en 2005. Mientras exploraba la jungla en la isla de Amaiga, encontré una cueva llena de huesos dentro de grandes jarras de barro. Al fondo de la cueva había un pequeño agujero por el que podía arrastrarme, que llevaba a otra cámara. Me metí con dificultad y la cueva terminaba en un área pequeña, lo suficientemente baja como para que no pudiera ponerme de pie. En la pared del fondo, incrustada en la piedra caliza, había una única vela cónica que parecía haber sido encendida recientemente, ya que la cera apenas comenzaba a derretirse. Decidí que era un buen momento para irme. Les pregunté a algunos amigos japoneses al respecto y me dijeron que durante la guerra cientos de personas murieron en la isla, pero no quedó nadie para identificarlas ni para pagar por un entierro. Así que todos los cuerpos fueron simplemente colocados en esa cueva, sin marcadores. Aún así, eso no explica lo de la vela. Estaba cazando en nuestro lugar habitual. Esto fue hace casi 13 años. Estaba en mi puesto, viendo los ciervos, aunque ninguno valía la pena disparar. Disfrutaba observando a los animales. Estaba llegando la hora mágica, el crepúsculo. A unos 75 metros de distancia estaba la línea de árboles que marcaba el límite con la otra propiedad. Había estado cazando en esos bosques durante casi 5 años, así que los conocía bien. Noté algo grande y negro moviéndose cerca de la línea de árboles.
Se movía de una manera algo torpe. Mi primer pensamiento fue que era otro cazador, y me molesté un poco porque estaba rondando a esa hora tan tarde en el día. De repente, esta cosa empezó a correr a toda velocidad. La criatura dio 4 o 5 saltos y cruzó toda la línea de árboles. Ten en cuenta que esa línea mide casi 180 metros. Esta criatura hizo 6 o 7 saltos y la cruzó en cuestión de segundos. Mi amigo y yo llevábamos walkie-talkies para mantenernos informados sobre nuestras ubicaciones o si veíamos ciervos moviéndose hacia donde estaba el otro. Le dije de inmediato que algo, humano, se estaba moviendo a lo largo de la línea de árboles a una velocidad insana. Después de hablar con él y que confirmara que también lo había visto, decidí largarme de ahí de inmediato. Nunca lo volví a ver. Cuando éramos adolescentes, durante un campamento en territorio de osos negros, 2 amigos y yo decidimos dormir en la parte trasera de una camioneta en lugar de armar una tienda. Escuchamos algo grande moviéndose en el bosque cercano. Después de un rato, pensamos que era seguro ir a contarle a un adulto. Estábamos a mitad de camino hacia una de las tiendas cuando vimos un oso bajando por el sendero hacia nosotros. Se detuvo y se puso de pie sobre 2 patas para observarnos. Finalmente, se alejó de regreso al bosque. Ni qué decir, pasamos el resto de la noche en las tiendas de los adultos. En otra ocasión, casi pisé una serpiente cabeza de cobre que estaba lista para atacar. También hubo una vez en que estaba haciendo mis necesidades en un árbol y escuché un ruido detrás de mí. Me giré y una serpiente de cascabel estaba en el árbol a unos 1.5 metros de distancia, sacudiendo su cola de manera bastante molesta. Y luego estaba la vez que estaba de excursión con la familia y nos encontramos con un ciervo que no huyó. En cambio, se quedó cerca y se acercó demasiado. He visto lo que puede pasar cuando un ciervo ataca, y no son algo con lo que quieras meterte. Vivía en una granja familiar de buen tamaño en el centro del estado de Nueva York cuando era niño. Teníamos unas 49 hectáreas, la mitad de las cuales eran bosque, y vivíamos justo al otro lado de la carretera de unas 1.200 hectáreas de bosque estatal, lleno de senderos para caminar y para motos de nieve. A mediados de diciembre, hace un par de años, estaba revisando el cercado. Eran las 8 o 9 de la noche, y en invierno oscurece bastante temprano por allí. Estaba caminando a lo largo de la línea de la cerca que bordeaba el camino de tierra que separaba nuestra propiedad del viejo bosque estatal al otro lado, cuando noté una luz entre los árboles. Mi primer pensamiento fue una moto de nieve, obviamente, tiene sentido, pero la luz no se movía. No había ningún sonido. Cualquiera que haya estado fuera por la noche con una capa fresca de nieve puede confirmar lo silencioso que es. Toda esa nieve amortigua el ruido. Pero las motos de nieve, incluso cuando están en ralentí, son ruidosas como el infierno. Y no escuché nada. Me quedé parado observándola por un rato. Pareció una eternidad, y finalmente decidí gritar para preguntar si ellos necesitaban algo, asumiendo que tal vez era alguien con problemas en el motor o algo así. Pero en el instante en que abrí la boca, la luz empezó a moverse. Rápido. Pude verla pasar detrás de los árboles, a veces desvaneciéndose como si se alejase y otras veces acercándose tanto al camino que iluminaba los arbustos a pocos metros frente a mí. Y luego, simplemente, se desvaneció lentamente en el bosque hasta desaparecer de mi vista. Ni un solo maldito sonido. Me fui a la universidad unos meses después, pero después de eso dejé que mi papá revisara esa parte del cercado. Y evité esos bosques como si fueran la peste. Estoy seguro de que debió haber una explicación lógica, tal vez era un tipo con una linterna frontal o un esquiador de fondo que salió tarde por la noche con audífonos puestos. Estoy seguro de que hay una explicación práctica, pero ponte en el borde de un bosque completamente oscuro, con nada más que el leve sonido de la nieve cayendo a tu alrededor y observa una esfera de luz blanco azulada moviéndose rápidamente entre los árboles. Dime cuánto tiempo te sentirías seguro parado ahí. Crecí como cazador y pescador. No pasaba un día sin que estuviera en el bosque con mi rifle o caminando por los bordes de la bahía de Saginaw pescando. En todos esos años, nunca me pasó nada raro o inquietante. Mi familia era a quienes la gente acudía cuando alguien se perdía, ya fuera en el bosque o en el agua. Éramos más rápidos que el departamento del sheriff y conocíamos el área mejor que nadie, así que creíamos que teníamos una buena idea de lo que había o no en la naturaleza. Me fui al ejército y regresé unos años después. Una noche tarde, estaba sentado en el comedor disfrutando de un vaso de limonada cuando escuché un sonido de metal crujiendo. Me levanté para investigar y vi al perro de la familia, que estaba afuera, pero presionando tan fuerte contra la parte inferior de la puerta mosquitera que estaba doblando el panel de aluminio. El perro miraba fijamente hacia el pastizal. Encendí el reflector que teníamos montado en una torre que iluminaba nuestro pastizal y, hasta el día de hoy, todavía no sé qué era. Cuando la luz lo alcanzó, la cosa pasó de estar de pie, en una posición imponente, a agacharse detrás de las malezas.
Agarré la primera arma que encontré, que era la escopeta de 2 cañones de mi padre, apunté a los ojos que brillaban hacia mí y le dije que saliera o dispararía. Lo repetí 3 veces y luego disparé ambas balas. No hubo ruido, ni gritos, nada. Simplemente se giró y salió corriendo. Para entonces, mi papá ya estaba despierto, rifle en mano, preguntando qué estaba pasando. Se lo conté y decidimos buscar al día siguiente. Después del desayuno, fuimos al pastizal y encontramos el lugar donde estaba agachado. Todo estaba aplastado. No había sangre, ni pelo, nada, solo la vegetación aplastada. Seguimos las huellas hasta el terreno estatal y continuamos hasta que nos topamos con Eddie, el único oficial del Departamento de Recursos Naturales en nuestra área. Le contamos lo que pasó, y nos dijo que éramos la 5ª familia en una semana que había tenido la misma experiencia. Eddie también estaba siguiendo huellas, lo que le dio credibilidad a lo que presencié. Sus huellas provenían de una granja a 6 kilómetros al sur de nosotros. Hasta el día de hoy, nunca se encontró lo que fuera. Sé que la mayoría de las personas tienen sus historias de fantasmas o cosas raras en el bosque. Para mí, sin embargo, es algo natural. Lo llamo el ciervo de ojo nublado. Hay un ciervo en mi vecindario que tiene un ojo con catarata. El otro ojo es normal, pero el ojo con catarata literalmente se ve nublado. Así que lo llamamos con el apodo que dije anteriormente. Vivo en un área suburbana. Este ciervo es lo que yo llamaría un ciervo urbano. Verás, los ciervos normales del bosque corren ante el menor movimiento. Te observan fijamente hasta que parpadeas y luego salen disparados en la dirección opuesta. Los ciervos urbanos no les importa nada. Caminan frente a tu auto desafiándote a intentar atropellarlos. Te observan fijamente hasta que tú retrocedes, sin correr a la primera oportunidad. El ciervo de ojo nublado es imperturbable, absolutamente intrépido y sin miedo. Nosotros teníamos un perro grande, mezcla de labrador dorado, llamado Harvey. El ciervo de ojo nublado persiguió a Harvey por todo el patio trasero. Mi papá le lanzó una piedra al ciervo para darle tiempo a Harvey de entrar a la casa. El ciervo simplemente miró a mi papá después de que la piedra lo golpeó, lo que hizo que mi papá corriera hacia adentro tan rápido como el perro. Finalmente, el ciervo se alejó, pero tomó su tiempo. He visto al ciervo de ojo nublado un par de veces, parado en el césped delantero de alguien mientras otros ciervos comen la hierba. Me observa y simplemente me mira mientras paso lentamente en mi auto. Es inquietante de una manera que no puedo describir con palabras. Es solo un animal normal, pero al mismo tiempo, no lo es. Mis primos solían vivir en un lugar muy remoto, rodeado por un denso bosque que se extendía por varios kilómetros en todas direcciones. Pasé la mayor parte de los veranos allí explorando el bosque, y mis primos disfrutaban de asustarme abandonándome, sabiendo lo mucho que me aterraba. Recuerdo que la última vez que jugamos en el bosque, decidieron dejarme atrás justo cuando comenzaba a oscurecer, a unos kilómetros de su casa. Subestimamos lo rápido que el sol se estaba poniendo, y lo que debía ser una broma breve resultó en que todos nos perdiéramos tratando de encontrarnos al llamarnos unos a otros. Cuando cayó la noche, afortunadamente logramos agruparnos usando las linternas que habíamos llevado. Después de discutirlo, decidimos buscar un punto de referencia que usábamos con frecuencia, un árbol mucho más grande que los demás con un denso dosel. Planeamos regresar a casa desde allí, pensando que sus padres ya estarían buscándonos, ya que la regla era regresar antes de que oscureciera. Lo que pareció una eternidad se convirtió en pánico al darnos cuenta de que estábamos completamente perdidos y no encontraríamos la salida. Decidimos quedarnos quietos con nuestras rudimentarias lanzas de madera hechas por niños y nuestras linternas que se estaban apagando rápidamente. Poco a poco nos calmamos contando chistes y asegurándonos mutuamente que la ayuda estaba a minutos de llegar. Desafortunadamente, esta atmósfera tranquila se rompió de golpe cuando escuchamos la risa más escalofriante y clara de un niño que parecía venir de apenas unos metros de distancia. Obviamente, todos nos pusimos de pie frenéticamente buscando con nuestras linternas, pero no encontramos nada, lo que nos dejó absolutamente aterrorizados. Pasamos el resto del tiempo de pie, moviendo las linternas en todas direcciones, con la esperanza de ahuyentar lo que escuchamos o al menos sentir la falsa seguridad que esto nos daba, mientras esperábamos ser rescatados. Pareció durar una eternidad hasta que finalmente mi tío y mi primo mayor nos encontraron con sus cuatriciclos. Les contamos lo que habíamos experimentado, apenas pudiendo respirar, pero como eran mayores, lo descartaron por completo. Ten en cuenta que mis primos y yo teníamos 12, 13 y 14 años, así que no creo que tuviéramos ninguna expectativa de asustarnos por algo paranormal, ya que habíamos pasado incontables horas en esos bosques sin ninguna mala experiencia. De cualquier manera, ocasionalmente les mando mensajes a mis primos para recordarles esa noche, y ambos juran que lo que escuchamos era una risa clara de niños, claramente cercana.
Un amigo acababa de comprar una cámara y le gustaba jugar con la larga exposición. No estoy muy seguro de la terminología, pero es una técnica para hacer que la luz parezca estirada, entre otras posibilidades. Así que tomamos un par de vasos de plástico de colores y nos fuimos a una parte del bosque donde sabíamos que había un sendero por el que podíamos caminar. Eran cerca de la medianoche porque queríamos que estuviera oscuro para poder apreciar el efecto de la luz. Yo y otro amigo sosteníamos los vasos sobre nuestras cabezas mientras usábamos las linternas de nuestros teléfonos para iluminarlos. Mi teléfono requería grabar para poder usar la linterna, así que comencé a grabar. El plan era comenzar en la cima de una colina y caminar por el sendero hacia la cámara para crear una especie de rastro de luz. Los que saben de cámaras, corríjanme si me equivoco. Mientras comenzábamos a bajar la colina, mi amigo y yo estábamos charlando, pero rápidamente noté que sus ojos estaban muy abiertos, mirándome como si un hombre lobo hubiera aparecido justo detrás de mí. Naturalmente, le dije, que, ya muy asustado, nos quedamos completamente callados. Entonces, con un tono de susurro agudo y aterrorizado, me dice, no escuchas eso. Y luego lo escuché, el sonido de risas de niños, no mayores de 6 años. Los dos entramos en pánico y comenzamos a correr colina abajo. Llegamos con nuestro amigo, que estaba con la cámara, mucho antes de lo planeado, y nos dijo, ¿qué están haciendo? Tienen que caminar lentamente hacia la cámara o arruinarán la toma. Le contamos que habíamos escuchado risas de niños en el bosque, y naturalmente no nos creyó. Pero entonces recordé que mi teléfono estaba grabando, así que tal vez había captado algo. Reproducimos el audio, y el micrófono lo captó perfectamente. 2, o posiblemente 3, niños de unos 6 años riéndose en medio del bosque, sin casas, adultos, ni luces a la vista. No hace falta decir que salimos de ahí lo más rápido posible. Esto ocurrió durante una cacería de alces en Colorado con mi amigo, hace unos 4 años. Generalmente hacemos campamentos base o nos adentramos lo más lejos posible en regiones remotas donde nadie se atrevería, o sería demasiado perezoso, para ir. Estábamos a kilómetros y kilómetros de cualquier sendero o campamento. Llegar a un pueblo probablemente tomaría unas 10 horas y camináramos hasta la camioneta y comenzáramos a conducir. Estábamos explorando y encontramos una mochila bajo un árbol. No recuerdo si era un pino o no, pero la mochila no estaba enterrada bajo hojas. Estaba abierta, envejecida y desgastada. La abrimos y encontramos algunas cosas de supervivencia, cartuchos y un rollo de cámara degradado. Las fechas en las cosas eran de principios a mediados de los años 90. Removimos algo de escombros alrededor del sitio y encontramos que había más cosas tiradas por todas partes. Cartuchos gastados, otros objetos de caza y supervivencia en la naturaleza, etc. No sé qué pasó. Intentamos jugar a ser detectives con la escena, había cartuchos gastados por todos lados y nos preguntamos si la persona se estaba defendiendo de algo o no. Es posible que se emocionara disparando durante una cacería, se alejara y olvidara su mochila. No lo sé, pero había mucha munición y objetos esparcidos y la escena no tenía mucho sentido. Notificamos a las autoridades unas semanas después, cuando regresamos a la civilización, pero no sé qué pasó después. Para llegar allí habrías necesitado un helicóptero. No fue exactamente un bosque, pero sí una extensión bastante grande de árboles entre un distrito comercial importante y algunas casas suburbanas. Cerca del borde de los árboles, junto a un acantilado, la parte superior del acantilado era la parte trasera de un centro comercial, había un auto destrozado. Era de un color rojo brillante, quizás de finales de los años 80. Era obvio que cayó desde el acantilado y nunca lo recuperaron. El auto en sí no era tan extraño. Durante mis exploraciones adolescentes por estos bosques, encontré un total de 6 autos. Mi favorito era un sedán completamente intacto de los años 40 o 50, no estaba destrozado ni saqueado, solo estaba pudriéndose en medio del bosque. Estos bosques estaban llenos de cosas locas, realmente era interesante. Lo que hizo que ese sedán fuera aterrador fue que había un montón de huesos del tamaño de un humano a unos 10 metros de distancia. Cuando los descubrí, entré en pánico y me fui de inmediato. Volví al día siguiente después de pensarlo un poco para poder llamar a la policía y darles una ubicación precisa. Cuando llegué al lugar, lo examiné un poco más y encontré el cráneo escondido en un arbusto cercano. Afortunadamente, era un cráneo de ciervo, completo con astas. Estaba haciendo senderismo por el año 1990, bastante lejos de cualquier civilización. A unos 2 kilómetros de la carretera más cercana, de repente me encontré con lo que parecía ser un vecindario entero. Calles limpias, asfaltadas, con bordillos, alcantarillas, hidrantes y entradas de autos que llevaban a nada. No había casas, solo el resto del bosque antiguo. Era como si alguien hubiera planeado construir un vecindario suburbano, hubiera instalado toda la infraestructura, pero nunca construyó las casas.
Ni siquiera podía entender cómo metieron el equipo de construcción allí. El bosque era denso por todos lados, sin caminos evidentes ni nada. En un extremo de una calle que terminaba en un callejón sin salida, había un autobús escolar abandonado. Parecía que alguien había vivido ahí en algún momento. Había un área de fogata, un colchón viejo, botellas de cerveza, etc. Pero no parecía que nadie hubiera estado ahí recientemente. Hace unos años, cuando conté esta historia por primera vez, busqué el lugar en Google Maps. Ahora hay algún tipo de complejo suburbano porque la expansión de la ciudad llegó hasta esa zona rural. Así que lo único que puedo pensar es que construyeron toda esa área y luego vendieron los terrenos o algo así, para que las personas construyeran sus propias casas. Pero nunca olvidaré esa experiencia, era como estar en territorio de Stranger Things. Era agosto de 2019 en Rusia. Mi mejor amiga y yo decidimos explorar un campamento abandonado en lo profundo del bosque. Cuando finalmente llegamos, un hombre extraño salió de uno de los edificios y nos vio, dos adolescentes completamente aterrorizadas. Nos pidió que nos fuéramos porque no teníamos nada que hacer allí. Y bueno, tenía razón, pero, de todos modos seguimos con nuestra pequeña investigación. Era obvio que el campamento no estaba tan abandonado como pensábamos. Tomé muchas fotos y todo iba bien hasta que vimos a otro hombre caminando justo frente a nosotras, sin darse cuenta de que estábamos ahí. Fue bastante aterrador, especialmente porque no podíamos llamar a nadie, estábamos en medio de un maldito bosque. Por suerte, logramos salir sin toparnos con nadie más. No tengo idea de por qué estaban viviendo en ese campamento en medio de un enorme bosque. Tal vez eran criminales fugitivos o algo así, no lo sé. Pero ahora entiendo que lo más horrible que puedes encontrar en un lugar abandonado es a otra persona. En la última noche de un viaje de mochilero, caminé río abajo desde mi campamento y encontré una vieja mochila que había sido arrastrada y destrozada por un oso. El contenido estaba esparcido por todos lados, incluyendo un juego de utensilios de cocina para acampar con marcas de mordidas que atravesaban las ollas y los platos de metal. Esa noche dormí con un ojo abierto. En otro viaje, una manada de cerdos salvajes atravesó nuestro campamento justo después de que nos hubiéramos acomodado para dormir. Yo estaba acostado al aire libre sobre una lona cuando escuché que venían bajando la montaña. Entraron corriendo al campamento, nos vieron y giraron para volver a subir por esa empinada montaña como si nada. Eran completamente negros y al principio pensamos que eran osos. Desde entonces, esa experiencia la llamo como el encuentro cercano del tipo porcino. Estas fueron cosas que me sucedieron sin ningún orden específico. 1. Cosas al estilo Blair Witch, muñecas, íconos o lo que sea, colgando de un árbol junto a un campamento en el sendero de los Apalaches, estado de Nueva York. No soy supersticioso, pero decidí de inmediato no acercarme ni investigar. 2. Oso oliendo mi tienda mientras dormía. Estaba en completa negación en el momento, pero mi ex no, y ahora le creo. Encontramos huellas frescas por la mañana justo afuera de la tienda. Sucedió en Ontario, Canadá. 3. Ojos amarillos rojizos de un felino, mirándonos a mí y a mi perro. Esto fue en plena noche, a unos 10 metros de distancia, en el norte del estado de Nueva York. Mi perro y yo decidimos salir de ahí de inmediato. Sé que los pumas no se supone que estén en NY, pero estoy convencido de que eso era uno, basándome en el color y la altura de los ojos. 4. Adictos a la metanfetamina que estaban armados, suficiente dicho. Fue en Washington, en las colinas cerca de Duval, principios de los 2000. Varias veces nos cruzamos con uno. Y por último la 5, encontrarnos con locos por las armas en plena acción. Me gustan las armas hasta cierto punto, pero esto fue demasiado. Durante una caminata en el bosque, un momento estoy riendo y disfrutando con mis amigos, y al siguiente parece que estoy en una maldita zona de guerra. Nos tiramos al suelo detrás de unos troncos enormes y nos tapamos los oídos hasta que la ráfaga se detuvo. Resultó ser una salida familiar, no parecían psicópatas, y sus voces se escuchaban tranquilas. Nos ofrecieron probar sus armas y nos indicaron dónde no caminar. No eran malas personas, pero sigue sin ser mi mejor momento. Crecí en una zona rural de Maryland. Mis padres tenían una gran propiedad boscosa que colindaba con un arroyo. El arroyo técnicamente pertenecía al condado, pero la gente iba allí durante el día, hacía picnics y se metía al agua. Muy boscoso, nadie revisaba si había intrusos. Mi papá me llevaba ahí en los veranos cuando era niño. Estaba como a una caminata de 1 hora desde la casa. Bueno, ya más grande, después de la universidad, un verano en casa decidí pasar un día en el arroyo. Estoy caminando, no hay un sendero definido, solo vas en la dirección correcta y llegas. Decidí caminar un poco más al sur de lo usual porque quería pasar por unas formaciones de granito. Voy bajando por las rocas cuando resbalo, me sostengo y mi pie golpea algo que estaba debajo de las hojas.
Es una cámara con rollo de plástico negro de los años 90. Es mi cámara de cuando era niño. La reconocí al instante. Debe haberse caído de mi mochila casi 15 años atrás mientras estaba caminando por ahí. Si no hubiera tomado esa ruta o resbalado en esas rocas, nunca la habría encontrado de nuevo. Todavía tenía un rollo dentro, pero la cámara estaba tan empapada que la batería se había corroído. Todavía la conservo, pero no tengo forma de abrirla sin exponer el rollo. Me encantaría intentar revelarlo. Podría ser algo nostálgico o muy inquietante. Soy bombero voluntario y esto ocurrió a finales de noviembre de 2018. Recibimos una llamada de emergencia sobre una chica de 16 años desaparecida. Nos indicaron reunirnos con un oficial del sheriff en la estación de bomberos para recibir más instrucciones. Encendí las luces de mi auto y manejé hacia la estación para unirme al resto del equipo. Nos dieron la descripción de la ropa de la chica, su última ubicación conocida, etc. Subimos a los camiones y comenzamos a buscar en las casas de sus amigos, estaciones de servicio, la escuela, los negocios locales y moteles. Nuestra ciudad tiene una población de unas 1.500 personas, con solo un puñado de negocios locales. Mi compañero y yo estábamos saliendo de una gasolinera cuando pensé que vi a alguien caminando en un campo de maíz vacío. Le dije a mi compañero que se detuviera mientras tomaba la linterna del piso del camión. Iluminé con la linterna lo que pensé que sería la chica desaparecida, pero en realidad era un hombre de unos 40 años, con jeans desgarrados, botas vaqueras y una camiseta blanca rota, manchada con lo que pensé que era tierra. Bajé del camión y empecé a caminar colina abajo hacia el campo. Llamé al hombre y cuando lo hice, se dio la vuelta y comenzó a alejarse. Le dije amablemente que no estaba en problemas y que solo estábamos buscando a alguien. Entonces se detuvo, pero no se giró. Cuando intenté acercarme más, sentí un impulso repentino de regresar al camión y salir de allí. Me di la vuelta y empecé a subir rápidamente la colina hacia el camión. A mitad de camino, me volteé, y el hombre, en un maldito campo de maíz vacío, había desaparecido. Corrí el resto del camino, cerré de golpe la puerta del camión y le grité a mi compañero, llévanos al carajo de aquí, ¿y viste esa mierda? Él dijo que sí, y que también había sentido una sensación extraña mientras yo hablaba con el hombre. Normalmente no creo en lo paranormal, pero esto no es algo que puedas atribuir a ilusiones o espejismos. Es una de esas cosas que simplemente no se pueden explicar. Poco después de este encuentro, el jefe de policía canceló la búsqueda en nuestra ciudad y trasladó la atención al pueblo vecino, donde la chica fue encontrada sana y salva, de fiesta y bebiendo con sus amigos. En cuanto a mí y al otro bombero, no hablamos del hombre en el campo. Nunca. No es mi historia, sino la de mi mejor amigo. Solíamos estacionarnos en calles sin salida para fumar marihuana. Esa noche en particular yo no estaba, pero ellos decidieron ir a la línea estatal en nuestra ciudad natal, un área residencial con un pequeño parque al pie de una colina grande. Mis amigos estaban en el borde del bosque, lejos de la colina y su auto, manteniéndose en las sombras porque estaban haciendo algo que no debían. Bueno, apareció un coche patrulla, posiblemente patrullando el parque o simplemente usándolo como un lugar para dar la vuelta, ya que la línea estatal estaba ahí. Mis amigos rápidamente se metieron al bosque y se escondieron detrás de troncos caídos o árboles. Los policías, al ver el auto estacionado, iluminaron el parque y el bosque con su linterna. Mis amigos se quedaron lo más quietos y escondidos posible. Los policías subieron la colina, suponiendo que no podían ser vistos, y esperando que mis amigos salieran del bosque para regresar al auto, momento en el que los atraparían. Mis amigos, al ver la patrulla en la cima de la colina, aprovecharon la oportunidad para correr más profundo en el bosque. Permanecieron allí por unos 30 minutos. Los policías, frustrados, bajaron de la colina, revisaron el auto e intencionalmente activaron la alarma, pensando que si no era alguien en el bosque, sería alguien de una casa cercana quien la apagaría. Pero mis amigos no hicieron nada, dejando que la alarma sonara por otros 30 minutos. Eventualmente, los policías se cansaron de esperar y se fueron. Mis amigos aún esperaron un poco más en el bosque, solo para estar seguros. Finalmente, regresaron al auto y mi amigo dejó a los demás en sus casas antes de irse él mismo. Esa noche, los policías irrumpieron en la casa de mi amigo y despertaron a sus padres mientras dormían para preguntarles por qué su auto estaba en el parque esa noche. El detalle es que la mamá de mi amigo era abogada y sabía muy bien sus derechos. También reconoció que esos policías claramente no respetaban la ley, así que se hizo la tonta. Al día siguiente le contó a su hijo lo que había pasado. Era una abogada hippie y relajada, así que no le importó mucho, pero le advirtió que tuviera mucho cuidado durante unas semanas porque probablemente lo estarían vigilando. Esto no fue en el sur ni en el medio oeste, fue en una ciudad muy acomodada en Connecticut.
Ya había sido acosado antes por policías por hacer skateboarding y por ser un adolescente que parecía estar haciendo algo malo, pero los límites que cruzaron ese día me parecieron particularmente aterradores. Vivía en Hampton Roads, Virginia, y solía ir a un antiguo campus universitario llamado TCC, cerca del río James. Por lo que escuché, solía ser un depósito de municiones militares. El campus tenía un montón de edificios abandonados, excelentes lugares de pesca en la costa que daban al puente, donde usaban materiales de los edificios derrumbados como rompeolas, grandes campos para que las familias jugaran y pasaran el rato, y era un lugar popular en general. También había una vasta extensión de bosque con estructuras perdidas en el tiempo dentro de él. Una noche, después de un mal huracán, fui a ver los daños. Estaba en una carretera cerca del agua cuando noté que estaba parcialmente destruida más adelante, así que decidí dar la vuelta en mi auto y encendí las luces altas. Cuando avancé para irme, noté de inmediato un montón de ojos mirándome desde la entrada encadenada del sendero hacia el bosque. Ciervos, por supuesto. Pero entonces noté algo que se veía extraño. No era un skinwalker, lo siento. Era un maldito burro, se supone que aquí no hay. En ese momento estaba a kilómetros y kilómetros de cualquier terreno agrícola activo. Por alguna razón, me puso la piel de gallina y salí de ahí a toda prisa. Siempre me he preguntado cómo terminó allí. Mi perro generalmente es muy tranquilo cuando caminamos cerca de otras personas, no les presta atención y sigue su camino. Pero hubo una vez en que estábamos paseando y pasamos junto a una mujer de mediana edad. Parecía relativamente normal, pero caminaba de una forma extraña, con una postura rara. Fuera de eso, no había nada particularmente extraño en ella que pudiera notar. Sin embargo, mi perro no estaba nada contento. No quería que esa mujer estuviera cerca de mí, empezó a gruñir, ladrar y mostrar los dientes. Fue tan raro porque nunca había actuado así antes. La mujer apenas reaccionó, retrocedió un poco, pero no tuvo la reacción típica que esperarías de alguien frente a un perro tan agresivo. No sentí que ella fuera tan rara, pero mi perro no se comportaría de esa manera sin motivo. Ha estado rodeado de todo tipo de personas antes y nunca mostró una actitud diferente, así que algo tenía que estar mal. Era invierno y las únicas huellas en el camino eran las de esa mujer, viniendo en dirección opuesta a la que yo iba. Podías verlas claramente en la nieve. Sin embargo, mientras avanzábamos, empecé a notar algo rojo manchando sus pisadas. No digo que fuera sangre, pero esa idea se me pasó por la cabeza. Nunca volví a verla, pero aunque esto ocurrió hace unos años, lo recuerdo casi perfectamente. Mi perro nunca volvió a comportarse así desde entonces. No sé qué era lo que manchaba sus pisadas. Tal vez era una persona completamente normal y mi perro decidió actuar raro sin razón alguna, pero me puso los pelos de punta. A mi madre, que estaba conmigo en ese momento, también le pareció muy inquietante.